Hola queridos amigos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a saber dónde está la Atlántida. Entenderéis por qué Platón, tanto Platón. Pues ¿por qué tanto Platón? Pues porque Platón, gracias a Platón sabemos que existió la Atlántida. Gracias a Platón sabemos dónde está la Atlántida o dónde estuvo la Atlántida. Y gracias a la tecnología y a otras cosas más. Bien, todo esto, eh, como dice el dicho popular, pues ¿quién me presta una escalera? No, no es ese. No es ese. Es que la ciencia de hoy en día avanza que es una barbaridad. Y tanto. Tanto que la ortodoxia arqueológica se está encontrando desde hace años con objetos, evidencias que les van a obligar a retrasar en miles de años la historia de la humanidad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada vez aparece más de todo que no encaja. Que no encaja. Que no encaja. No hay manera de poderlo encajar, no hay explicación posible, por mucha imaginación que tenga el arqueólogo ultraortodoxo. Me estoy diciendo un arqueólogo de toda la vida, un investigador de toda la vida, no encaja. Por ejemplo, no encaja el agujero de una bala en el cráneo de un bicho que el ser humano con ese bicho no existía, con ese animal, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿eh? Como esos, los que queráis. O no encaja cómo puede haber esto de acero si estaban en la edad de piedra. No estamos hablando de hierro, de acero. No encaja, no encaja. ¿Cómo se podían mover piezas de piedra de miles de toneladas que en la actualidad sería, en la actualidad, en el siglo XXI, hoy, al día que están leyendo esto, que estén escuchando esto, pues sería, pues, imposible. Lo han oído bien, imposible. Y aparte que te encajen a la perfección. Tan a la perfección que ni con argamasa ni con nada que lo junten no pasa ni una cuchilla de afeitar, ni una hoja de papel, vamos. ¿Cómo lo hicieron? No lo saben. El debate dentro del mundo de la ciencia, la investigación, la antropología y la arqueología está abierto, y no desde ahora, sino desde hace años. ¿Por qué tantas prisas ahora? Ahora no, desde hace años, desde que los avances de la tecnología han evolucionado tanto y tan rápido que cada día aparecen decenas, cientos de objetos que no deberían de existir. Así que solo queda un camino. Uno, ¿eh? Adelantar la presencia del Homo sapiens en decenas o cientos de miles de años sobre la Tierra. Ese o aceptar también otra teoría que funciona por ahí, que existió no una, sino varias civilizaciones anterior a la nuestra. O está la tercera, que este mundo estuvo habitado por personas que no eran de este mundo, es decir, por extraterrestres. Tienen ese menú de 3 platos para elegir y en eso están. El debate o la pregunta es la siguiente: ¿cuántos miles de años lo retrasamos de manera relativamente segura para que no se abra este debate en mucho tiempo? ¿Y por qué, y por qué está en esta pregunta? Pues porque la ciencia, como avanza que es una barbaridad, pues cada día se descubren más cosas.
y se tiene la certeza de más cosas. No es que intuyamos. Yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, ¿eh? A mí. Y a ustedes también les puede pasar porque está en YouTube. Estaba viendo un reportaje del doctor Jiménez del Oso, los más viejos del lugar se acordarán. Doctor Jiménez del Oso, que hablaba sobre la pirámide de Keops. Este hombre, que ya ha muerto, hace muchos años que murió, psiquiatra él, arqueólogo, el Iker Jiménez de la época, pero sin menospreciar a Iker Jiménez, yo entre Iker Jiménez y el doctor Jiménez del Oso me quedo con él. Quizás era porque era de mi época, me quedo con el señor Jiménez del Oso, que no tenía ni los medios que tiene Iker Jiménez, pero tenía pues más audiencia que Iker Jiménez porque entonces solo había una televisión. Por lo tanto, este señor pues tenía 20 millones, 30 millones, 25 millones de audiencia. Pues este señor, haciendo una serie de reportajes, él primero te hacía un reportaje que ahora lo podemos ver entero de principio a fin, y él te lo troceaba. Con eso él te hacía pues 10 programas o 13 programas con invitados, a ver cuál de todos más lustroso, con más lustre. Pues yo me quedé boquiabierto cuando este señor, después de recorrer, explicarte toda la... en los medios de la época, con una cámara, con una cámara o con dos cámaras, recorriendo la pirámide, la gran pirámide de Giza, pues, de Keops, pues él iba haciendo sus razonamientos y iba explicando. Y dijo, aquí tienen que aparecer más cámaras. Y señaló varios puntos. Y hace relativamente poco, en el 2022-23, en el 2022 para ser más exactos, se descubrió por medio de de la tecnología actual del siglo XXI que hay tres cámaras, una inmensa, bueno, dos inmensas, dos muy grandes, y justamente están donde él dijo, y te quedas con la boca abierta, porque este hombre llegó a esas conclusiones por su sabiduría, porque él, aparte de todas esas cosas, también era arqueólogo y científico. Pero es que lo que dicen ahora los actuales es que posiblemente haya más cámaras. Y desde luego que aquello, que la pirámide de Giza, y no estamos hablando de la pirámide de Giza, que ninguna pirámide, exceptuando alguna honrosa excepción, pero las grandes, ninguna jamás tuvo ahí dentro un cadáver. Se construyó para tener un cadáver. ¿Para qué? Pues no lo sabe. Lo que sí que descubrió, por ejemplo, el doctor Jiménez del Oso, que te llama mucho la atención, es que las baterías, las pilas de las linternas y las baterías de las linternas y de las cámaras, pues se agotaban en algunos sitios muy concretos, se agotaban tremendamente rápido. Las que estaban puestas y las que llevaban de repuesto. Bueno, continúo. La fecha, ahí está el misterio y el debate. La fecha. ¿A cuántos miles de años lo retrasa? El hombre es Homo sapiens. El Homo sapiens convivió con los dinosaurios. Y si no es así, ¿cómo se explican dibujos de hombres junto a dinosaurios en Siberia? O flechas y heridas de muerte producidas a osos de las cavernas o a dientes de sable. Tigres o leones dientes de sable.
que con un bocado se comían un ser humano. Porque como el permafrost, que es la tierra congelada, metros y metros de tierra congelada, se están descongelando, pues están apareciendo un montón de cosas muy peligrosas para nosotros. Muy interesantes y muy peligrosas, porque al mismo tiempo, porque eso está congelado, nos podemos encontrar con virus, bacterias de hace millones de años que están ahí congeladas y que nosotros no estamos inmunizados contra eso. Hay una preocupación seria, ¿eh? Y según se derrite el permafrost, aparecen más pruebas y si no fue el Homo sapiens, pues ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Bueno, la Atlántida, mirad, qué fácil hoy el titulito. La Atlántida, así lo he titulado. Y va a ir acompañado con un montón de enlaces. Los enlaces son de una serie, me imagino que se habrá igual se habrá colado alguno, de una serie que hizo Cameron, el director de películas, que se gastó un fortunón por un encargo que le hizo National Geographic para que encontrara la Atlántida y se fue directamente al sitio. Eso sí, también se fueron a otros sitios para descartarlos, como Santorini. Aquí Santorini creo que me aparece, entre otras cosas, porque yo lo he eliminado. Santorini no vale. Y algunas que se me habrán colado. No vale porque allí no existió. Nunca estuvo allí. Desde hace mucho tiempo, pues unos 200 años, por poner una fecha, primero se intuía que la Atlántida estaba situada en el sur de la península ibérica. Años más tarde ya existía la convicción y a mitad del siglo pasado las pruebas y el sitio concreto. La Atlántida existió y existió en el sur de España, concretamente en Huelva, en Doñana, pero como era tan grande, pues abarcaría varias provincias, entre ellas Cádiz. El parque, que da la casualidad que es el parque más grande de España, o de los más grandes de España, y aparte reserva natural de la humanidad. Es una preciosidad, Doñana. Y se mantuvo en relativo secreto para todos los legos, para todos los que no tenemos ni puñetera idea de estas cosas en arqueología, pero no para el mundo académico. Es decir, me explico, voy a intentar explicarme. Los arqueólogos, los investigadores y un montón de personas sabían y han estado ahí permanentemente, buscando, rebuscando, mirando esto, aquello y lo otro. Incluso hasta la NASA colaboró. ¿Colaboró con qué? Con satélites. Con satélites pues que están especializados en hacer esto, en hacer esto, en hacer aquello, en hacer lo otro. Y resulta que los satélites pues te muestran que ahí está la Atlántida. Los círculos, tal como lo descubrió Platón, y más cosas. Pero claro, después de los años que han pasado desde entonces y después del grandísimo y terrorífico terremoto de 1700 en Lisboa, que afectó toda la península ibérica, afectó tanto la península ibérica que yo estoy a 18 kilómetros del mar Mediterráneo. El castillo de mi pueblo se cayó. Y un montón de castillos también. También abrió tremendo problema a nivel político y medioambiental / ecológico. Para excavar Doñana se tiene que secar y talar
y después excavar un montón de pozos de cata de hasta 300 metros de profundidad, incluso más, y eso no lo va a permitir ningún político si quiere ganar las elecciones, ni mucho menos los andaluces, y los españoles tampoco. Porque la pregunta, la reflexión es muy fácil. ¿Qué preferimos? Mirad, yo recuerdo una de las primeras veces que estuve en Grecia, o la primera vez que estuve en Grecia, que nos recorrimos pues un montón de ruinas. Recuerdo que había creo que era un madrileño muy chistoso, que decía, pero que los griegos no tienen bastante dinero para poder terminar de construir esto. Estábamos en Micenas, creo que era. Pues eso, queremos tener esa maravilla que tenemos de parque, de reserva natural, o queremos tenerlo todo lleno de excavaciones. Pero si pensamos fríamente y se encuentra allí la Atlántida, España dejaría a Egipto a la altura del Betún, con todos los respetos a Egipto, arqueológicamente hablando, y la riqueza y el dinero en turismo sería pues un río, tendría un caudal espectacular. ¿Os imagináis la Atlántida? Lo que pagaría la gente por visitar cualquier historia que sacaran los arqueólogos que se pudiera visitar. ¿Os imagináis? ¿De qué vive Egipto? Del turismo. Pero esto ya ha sido sopesado y España prefiere Doñana. Nos conformamos con saber con seguridad que allí estuvo la Atlántida. Eso no impide que los arqueólogos, los investigadores, pues sigan pues haciendo sus minicatas sin estropear el terreno, o sin estropearlo demasiado, y se siguen asegurando que allí estuvo la Atlántida. Huelva y la Atlántida, una realidad científica. Vamos, no hay duda. Científicos de todas las disciplinas se reúnen en los cursos de verano de la UNIA para constatar las evidencias sobre la existencia de la mítica civilización y su ubicación en la costa onubense. Onubense son los de Huelva. ¿Estuvo en Huelva la Atlántida? Pues sí. Huelva y la Atlántida, la ciencia tras el mito. La Atlántida es víctima de sí misma del enorme éxito que encontró siempre el mito que desarrolló Platón y que en las últimas décadas degeneró en una serie de conjeturas, a cada cual más disparadas, que alejaron el estudio científico. Se buscó la Atlántida hasta en Estados Unidos. Y Platón, simplemente hay que leerse a Platón, no hace falta ser un genio, hay que leerse a Platón, y Platón es que te indica el caminito, te dice hasta el sitio, pero simplemente hay que interpretarlo bien. Si tú lo interpretas a arreglo a lo que a ti te conviene, pues entonces mal, porque no lo vas a encontrar jamás. Para eso necesitamos cabezas cuadradas, teutónicas, y es como encontraron Troya, cogiéndose el libro, donde simplemente siguiendo las instrucciones del libro, ahí debe de estar Troya, y ahí estaba Troya. Pues exactamente lo mismo con Platón. Afrontar su análisis de forma seria y rigurosa desde el punto de vista multidisciplinar y con el objetivo de aportar luz a una historia en la que los límites de la veracidad y la mitología se confunden fue un reto de las jornadas que encabezó el profesor José Orihuela en la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida. Oye, cuánto me alegro, de verdad, cuánto me alegro pues que salgan nombres de científicos españoles o hispanos.
Y es que sobre la Atlántida hay suficiente información en los textos platónicos para fundamentar teorías concretas que permitan su ubicación geográfica, su sistema de gobierno o las bases de su civilización, aunque también hay elementos que la integran que posiblemente surgieran de la imaginación del filósofo ateniense. Cualquiera que se haya leído a Platón, su libro es, Platón escribe como pues una especie de diálogos. Simplemente hay que quitar la paja, a paja hay poca, y él te va a indicar directamente dónde está la Atlántida. Si lo interpretas bien, ¿eh? Si quieres ubicarla en la luna, lo puedes ubicar en la luna, ¿eh? En cualquier caso, más allá de la obsesión habitual por encontrar su ubicación física, está la necesidad de concretar su existencia. Su existencia está más que segura, más que cierta. Y la ubicación física también. ¿O creéis vosotros que el National Geographic se va a gastar el dinero que se gastó contratando a Scott? Al famosísimo y archifamosísimo director y amante de la Atlántida, y puso a su equipo a trabajar. Y a un montón de arqueólogos y tirando de ciencia y de poderío tecnológico a más no poder. Esos son los enlaces que he supuesto. Yo lo vi por casualidad. Cuando se hizo, creo que en el 2009. Sobre todo ello debatieron ponentes como Diego González Batanero, arqueólogo, Juan Antonio Morales González, geólogo, José Ruiz Mata, ensayista y escritor, y Ana María Vázquez Oix, historiadora. George Díaz Mochano, filólogo, Antonio Penedès Chust, historiador y periodista, y Manuel Pimentel Siles, editor y escritor. Ojo a Manuel Pimentel. Manuel Pimentel fue ministro, creo que de Educación o de Cultura en el gobierno de Aznar. Este hombre dimitió. ¿Se salió de la política? No por corrupción, no por nada. Por estar con su familia y por dedicarse a lo que a él le gusta, que es la arqueología y la investigación. La ciencia, vamos. Este hombre, don Manuel Pimentel, es toda una autoridad en la Atlántida y los Tartesos. Mira por dónde. Si alguien dudaba de que existían políticos limpios y honrados, aquí tenéis uno, Manuel Pimentel. Hasta los socialistas te lo reconocerán, bueno, los de ultraizquierda no, esos no. Este relato platónico sobre la Atlántida es objeto de interés desde una doble perspectiva. En primer lugar, por su potencia heurística y su utilización a lo largo de los 25 siglos, 25 siglos, que nos separan del filósofo ateniense al servicio de diversos intereses que han jugado un papel decisivo en el devenir de la historia humana. Diversos intereses de todo tipo, económico, turístico y sobre todo por los masones, que en todas partes menos en España. Donde sea, pero en España no. Ya lo están haciendo, comentario, ya lo están haciendo con Colón, con el descubrimiento de América. Han llegado a falsificar asentamientos vikingos en el norte de Norteamérica, en el norte de Norteamérica y en Canadá. ¿Qué pasa? Que te ponen allí 4 clavos oxidados, 4 maderas envejecidas, y te llega un arqueólogo que no ha terminado en la carrera y te dice, eso es falso. Pero ellos, R que R, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale.
cuando la única expedición que está totalmente confirmada y encima documentada es Colón. Por cierto, hay un mapa famosísimo que está en Topkapi. Topkapi es el palacio donde vivía el sultán de, de Turquía, de los otomanos. Yo he estado allí, pero no he visto un mapa. Donde hay un mapa que resulta que uno de los buques de la primera expedición que regresó, pues naufragó, o de la segunda, naufragó. Y, y lo recogieron ¿quiénes? Los berberiscos. Y los berberiscos todos dependían del otro imperio que había al otro lado del mundo, que era del mundo del Mediterráneo, que eran los otomanos, los actuales turcos. Pues hay, llegó a manos de un cartógrafo, de una persona, de un marinero muy prestigioso, muy famoso, un mapa hecho de puño y letra de las costas que había hecho el propio Colón, de su puño y letra. Y eso lo añadió al mundo conocido y se lo regaló a su sultán. En efecto, el relato, curiosidades del libro de Petete aparte, continúo. En efecto, el relato platónico ha sido una fuente de inspiración y también recurso justificativo y legitimador de muy diversos movimientos e intereses hasta convertirse finalmente en estandarte de todo un grupo de hipótesis y tendencias que tienen en común su enfrentamiento con el paradigma establecido en la actualidad en las ciencias históricas y antropológicas. Bueno, las ciencias históricas, yo vuelvo a reiterar como he empezado. Las ciencias históricas y las antropológicas están pues en ese debate, que no es muy público, pero sí que es conocido. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo que no se mantiene ni con alfileres ni con nada es que como mucho 25.000, 30.000 años. Y así todo, y hay arqueólogos que no te lo aceptan. Los ortodoxos no te lo aceptan. Y en segundo lugar, dando que toda historia tiene un sustrato real a partir del cual se forma averiguar cuál es el fondo de la verdad histórica que encierra la historia de la Atlántida supone un apasionante reto científico. Durante siglos, los campesinos y jornaleros, mientras trabajaban los campos de Doñana, era relativamente frecuente que se encontraran con restos arqueológicos, con cerámica y con cosas. Esto en la actualidad sigue sucediendo, sobre todo en épocas de sequía, donde algunos trabajadores del campo pues aprovechan que está seco y te labran. Antiguamente lo hacían con animales, actualmente lo hacen con máquinas, con tractores. Te cultivan un trozo. Teóricamente está prohibido, pero aquí ya sabéis España cómo funciona, se mira a otro lado. Y te siguen sacando cosas. No todos los días, pero voy a seguir leyendo. Muchos de estos restos los pueden ver en los museos arqueológicos de Andalucía. Y digo Andalucía porque tienen un vicio muy bueno, una costumbre muy buena los andaluces, que lo reparten. Quizás porque están hartos de saqueos de otros países y de otros museos y entonces lo reparten. Por si alguien tiene la tentación, porque todos tenemos un precio, pues lo reparten. Así siempre se va a quedar algo. El de Sevilla y otros han desaparecido, y otros que han desaparecido, ¿dónde? En manos privadas. Esos ya no se van a encontrar. Es muy difícil que
un multimillonario de Oklahoma, por poner un ejemplo, pues se haya gastado un fortunón eh, comprándote pues un cacharro que él va a presumir delante de sus amigos, de muy poquitos, de muy poquitos, eh, que esos de la Atlántida. Si la Atlántida existió, y así lo defienden parte de los asistentes a estas jornadas, tuvo que tener su capital, Atlantis, y centro principal de acción en el Golfo de Cádiz, en las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Mirad si era grande la Atlántida. Y muchos tenemos la imagen de... Yo también, hasta que hice esto y hasta que vi varios reportajes, también tenía la misma imagen. Pues las 3 islas circulares, con un montón de barcos allí aparcados en el centro palacio, y el templo ya está. Y que se vivía muy bien, eran muy ricos, muy poderosos y esto y aquello. No, no era así, pero se olvidan de que tenía grandes extensiones de tierras muy fértiles. Y aparte, fuera de esas 3 islas, eh, pues fuera de esas 3 islas, pues había también poblaciones y fortalezas. Por cierto, no eran pacíficos, eran guerreros, muy guerreros. En la conclusión clara de las referencias más directas de los textos platónicos. Es más, el responsable del curso, el filósofo y antropólogo José Orihuela, defiende una teoría de una civilización mucho más amplia que abarcó gran parte del Atlántico actual y conectó las dos orillas del océano. Ahí sí que están de acuerdo todos. Parece que los atlantes estaban tan avanzados que ellos conocían la existencia de América. ¿Cómo la llamarían? De otra manera. Pero que para ellos navegar por el océano Atlántico, cosa que para las civilizaciones, mirad, para los romanos se terminaba en Finisterre, ya lo dice el nombre, Finisterre, fin de la tierra. Para los griegos, columna de Hércules. Eso sí, podías hacer por cabotaje, igual llegabas a las Islas Canarias, pero más de ahí ya no te adentrabas en el océano Atlántico. Reconocer la existencia de la... creo que se nota mucho cuando doy comentario, cuando hago comentario. Reconocer la existencia de la Atlántida tendría, como defiende Orihuela, un impacto enorme en el academicismo tradicional, y tanto que se tenían que ya, ¡puff!, 300.000, 400.000, 1.000.000 de años atrás, retrasar la historia actual, es decir, la historia convencional, lo que nos enseñaron en la escuela, en el instituto, nos obligan a reescribir la historia tal y como nos la han enseñado. Nos obligaría a reescribir la historia tal y como nos la han enseñado. Esto está entrecomillado. Algo para lo que no están preparados muchos porque cuestiona todos los principios aceptados. Se cierran comillas. Pues está diciendo lo mismo que yo, pero de otra manera. O igual. Nos obligaría a reescribir la historia. Toda. Y a replanteárnoslo todo. Y eso incluye la religión. Bueno, voy a ser correcto hablando. Las religiones, todas. Es decir, que lo que hay, se podría, me imagino yo, que en cajas, porque no creo que lo quemaran, se pondrían cajas, se archivaría. Yo montaría tremenda biblioteca, y todo lo que hay escrito, pues lo guardas, lo archivas, lo clasificas, esto, aquello, lo otro, y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva, y vamos a empezar de nuevo desde el principio. ¿Y desde el principio qué es? ¿Desde hace 1.000.000 de años? ¿Desde hace 700.000 años?
porque te vas a tener que asegurar que es el génesis, el principio. Cuando yo he empezado a leer, pues que ese debate está, yo me aseguraría, pondría una fecha, aunque sea exagerada, que no lo sabemos si es exagerada o no, pues pones 1,5 millones de años y a partir de ahí comienzas. Todo no tiene por qué ser borrado o no tiene por qué ser archivado y guardado, que también, pero hay cosas que te servirán y otras cosas que no. Pero aquí es que, claro, hay tantos intereses. ¿Os imagináis las religiones que existen, todas fuera? Y yo soy cristiano, ¿eh? El carácter multidisciplinar de las jornadas responde a un hecho asumido. Más allá de una civilización histórica que pudo existir, el mito de la Atlántida se encuentra tan interiorizado en la cultura occidental que existen Atlántidas filosóficas, culturales, metafóricas y políticas, porque alrededor del mito se han construido valores aplicables atemporales. Eso se llama filosofía. La Atlántida, se abren comillas, la Atlántida nos habla de un imperio poderoso que cayó en la vulnerabilidad de cualquier sociedad. Define el profesor Orihuela. Su aceptación implicaría un cambio en el eje habitual del origen de Europa y de la propia humanidad. La pregunta siempre es constante, siempre hay alguien que te pregunta, que hace la misma pregunta en este tipo de reuniones o en este tipo de congresos o de conferencias. Los pueblos del mar podían ser los atlantes, los pueblos del mar que aterrorizaron a fenicios, cartagineses, griegos, romanos, egipcios, babilonios. Eran los pueblos del mar, esos que no se sabe dónde venían, eran los cartagineses, digo, eran los atlantes. Esa pregunta sale siempre. Pues no lo sabemos. Sabemos que eran grandes, que venían del mar. Esa es la respuesta que tienen. No tienen más. Su aceptación implicaría un cambio en el eje habitual del origen de Europa. ¿De Europa? Si de Europa es de donde viene toda la filosofía occidental, pues eso afectaría, pues, a nivel global. La llegada de los fenicios y otros pueblos a las costas onubenses, Huelva, no fue casualidad, sino en la búsqueda de rutas comerciales. Huelva, Huelva, rutas comerciales en Huelva. ¿Qué habría en Huelva? Para que los fenicios fueran directos a Huelva, que también eran guerreros, muy guerreros. ¿Irían a comerciar con los atlantes? También esa pregunta es una pregunta que sale siempre. Esto implica la presencia de civilizaciones desarrolladas con las que realizar intercambios. Muy bien, un aplauso por la respuesta. Normal. Si tú vas a hacer comercio, no irás a comerciar conmigo, que no tengo nada. Irás con alguien que tiene mucho, más que tú. En Huelva hay pruebas de explotaciones mineras. Desde el calcolítico, se cierran comillas, pero por lo que es imposible pensar que no hubo una cultura anterior a la llegada de los fenicios, se cierran comillas. Ah, pues sí que había una cultura, una civilización. ¿Dónde está el río Tinto? Ah, en Huelva, ¿no? El río más contaminado del mundo, donde siempre está ahí la NASA y un montón de investigadores, porque se recrea pues lo que nos vamos a encontrar en otros mundos.
Todo ello encajaría en la teoría expuesta por la historiadora y ensayista Ana María Vázquez Oix, quien aseguró en su ponencia que el origen de la escritura radica en Huelva sobre el año 4000 a.C., lo que supone un adelanto de al menos 3000 años sobre la fecha en la que se atribuye a los fenicios. Ojito al dato que la ensayista e historiadora Vázquez Oix se está cargando toda la conferencia que estuve viendo ayer dio de la doctora Tobalina. Que la escritura nació en Babilonia y las civilizaciones previas a la babilónica. Le ha terminado de pegar una patada a la historia convencional. ¿Veis cómo sí que tienen un problema y serio? Argumenta su planteamiento con restos existentes en el Museo Provincial. Ya sabéis, os vais a Huelva y en el Museo Provincial vais a encontrar un montón de cosas. El profesor Orihuela publica su teoría sobre la ubicación de la capital Atlantis en el Golfo de Cádiz. Son varios los estudios que así lo apuntan. Se abren comillas. Lo importante no es saber dónde está, sino que existió realmente. No obstante, se abren comillas, hay 200 ubicaciones distintas. Unos dicen que están en la Antártida, otros que en África o en Sumatra, se cierran comillas, pero Platón, que es la fuente primaria, entrecomillado, decía que estaba más allá de las estelas herácleas, es decir, el estrecho de Gibraltar, se cierran comillas. No te decía que estaba ya en el quinto coño, te decía, pasa las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, y ahí te encontrarás la Atlántida. Así, leidito para que lo entendamos todos. Recuerda que la línea de costa hoy no es la de hace varios miles de años, se cierran comillas, que plantearlos en otro escenario que no sea el litoral actual, por lo que no tendría sentido buscar las pruebas en los yacimientos conocidos. Hombre, aquí está diciendo una obviedad como un templo, pero nos está iluminando a todos. A todos, ¿eh? Vamos a ver, nos está dando un baño de realidad. Que no esperemos pensar que a las costas permanecen siempre iguales, que todo cambia, todo está en permanente cambio, todo está en permanente cambio. Y desde luego que no es lo mismo una costa o un lugar después de 10.000 o 20.000 años, no son lo mismo ni parecido. ¿Queréis pruebas? Pues mirad, se han hecho recreaciones a través de ordenadores muy potentes, pero no una, sino muchas veces, que han colocado en la cúpula celeste con ayuda de ordenadores cuando se calcula que se construyó la pirámide de Keops, las tres pirámides. Y resulta que las tres señalan directamente a Orión. La gran incógnita es, si hay dos estrellas que se ven perfectísimamente, la otra necesitas un telescopio muy potente, como los egipcios sabían que ahí había otra. ¿Veis cómo hay muchas preguntas que no hay respuesta? El propio mito así lo induce al señalar un cataclismo como el origen final. La moderna costa de Huelva, por ejemplo, sufrió alteraciones significativas hace menos de 300 años con el terremoto de Lisboa.
Uno de los ponentes más conocidos, Manuel Pimentel, ¿os acordáis hace un ratito, hace unos párrafos que os he hablado del señor Pimentel, de Manuel Pimentel? Subraya que la Atlántida no solo es cosa de poetas y locos, se cierran comillas. Porque yo he visto al señor Pimentel con pruebas en las manos de la Atlántida, y si no es de la Atlántida, ¿de dónde coño es? O del coño mío, ¿eh? Esto es un comentario. Por ello es fundamental que esto se trate en sede universitaria, ya que la Atlántida bien pudiera tener una base histórica que su momento, la arqueología podría confirmar o no, pero la posibilidad existe y es importante que se trate en estos espacios. Se cierran comillas. El señor Pimentel lo que quiere es que los arqueólogos y la ciencia pues se lo tomen en serio y que trabajen bien. Y este hombre pues sabe un montón, conoce perfectamente Doñana y es toda una autoridad no solo en Atlántida, sino en los tartesos. Que inmediatamente nada más salga saldrán los tartesos. La vigencia del valor simbólico del mito es evidente. Sigue inspirando a la literatura, al audiovisual o a los videojuegos, entre otros. ¿Va a ir a más? No, a menos. Es una historia que habla del castigo de la naturaleza, de la soberbia humana, lo que conecta directamente con nuestros días a través del cambio climático. Se cierran comillas. Bueno, esto el señor Pimentel pues es igual conmigo, es cristiano practicante. Lo que ya no sé si él pertenece pues a alguna organización de la iglesia. Yo no. Yo soy un cristianito de pie. A la soberbia humana. Acuérdense que en la antigüedad cualquier desastre natural era porque los dioses se enfadaban. Llámese terremotos, maremotos, cualquier desgracia natural siempre era porque los dioses habíamos molestado a los dioses, es decir, que habíamos pecado. En los textos originales hay similitudes con hechos históricos objetivos y documentados, se cierran comillas. De este modo el investigador ha extraído, se abren comillas, 43 indicadores de las escrituras de Platón para conectarlos con una serie de hechos históricos objetivos y ninguno de ellos refuta la hipótesis que mantengo. Se cierran comillas. Así pone de ejemplo en las escrituras de Platón, dice que los atlantes atacaron el Mediterráneo oriental y destrozaron todos menos Atenas. Y hay un hecho histórico que podría corroborarlo, que es la invasión de los pueblos del mar en el siglo XIII antes de nuestra era. Se cierran comillas. En ese sentido, Orihuela ha explicado que las últimas teorías entre los que se encuentra la suya sitúan el epicentro de la Atlántida, Atlantis, en el Golfo de Cádiz, ya que el texto de Platón así lo describe. El texto de Platón así lo describe, entrecomillado. El texto de Platón así lo describe. El filósofo ateniense es la principal fuente. Se abren comillas. La Atlántida, si Platón dice la verdad, era una telasocracia, un imperio marítimo cuyo epicentro o capital estaba en algún punto entre Cádiz y el Algarve, pero que luego contaba con tierras hasta Creta e incluso podría haber llegado a América, pero incluso podría haber llegado a América, pero si ese centro estaba en Cádiz o en Huelva, aún no tenemos pruebas de ello, pero sí una relativa certeza, o las tendrán y no las querrán mostrar. Pruebas existen, otra cosa muy distinta es la conveniencia política y cultural de sacarlas a la luz pública. El relato de la Atlántida sustenta una realidad que habla de su valor.
Se trata entrecomillado, del único mito no apoyado en una religión organizada. Y se cierran comillas. Y eso, pues, no gusta. No gusta ni a los musulmanes, ni a los judíos, ni a los cristianos, a las religiones monoteístas, ni a las sectas basadas en estas religiones, no le gusta a nadie. Los únicos que se sienten realmente cómodos son, pues, los nórdicos con su Thor, los hindúes con su panteón de reyes guerreros, de dioses guerreros, y el panteón y los griegos con su Zeus. Ha habido comparativas sobre que posiblemente todos fueran los mismos. Y que no vinieron de la Tierra, vinieron del espacio. O de fuera de la Tierra, o dicho de otra manera, del cielo. Y pese a ello comparte elementos comunes de diferentes culturas como el catolicismo que terminó con ella. Y pese a ello comparte elementos comunes de diferentes culturas como el catolicismo que terminó con ella. Hombre, a ninguna religión le interesa tener pruebas sobre eso. Eso es la Atlántida. Entre otras cosas porque con la tecnología, con el poder que tenían, ¿quién construye eso? Pasa exactamente lo mismo con Egipto. ¿Quién construyó las pirámides? Pasa exactamente lo mismo con un montón de construcciones que hay en América del Sur. ¿Quién construyó eso? ¿Personas? No. ¿Homo sapiens? No. Todos dicen lo mismo, seres venidos del cielo, o dioses venidos del cielo. Así que ni a los judíos, ni a los cristianos, ni a los musulmanes nos viene nada bien, porque somos monoteístas. Es decir, que creemos en un solo Dios. Otro dato importante para el antropólogo es que si existió esa civilización está a punto de ser la que pusiera en contacto a América con el Mediterráneo, se cierran comillas, ya que las similitudes entre ambas culturas son evidentes. Se cierran. ¿Y cómo lo sabe? Si no tienen nada sobre la Atlántida, ¿cómo lo saben? Esta es una pregunta recurrente que también sale en estos seminarios, en estos encuentros que duran pues a lo mejor una semana o varios días. ¿Cómo lo saben? Si no saben nada de la Atlántida, ¿cómo lo saben? Que hay similitudes entre ambas culturas y es más, que son evidentes. Al respecto asegura que en su publicación ha incluido 81 isomorfías que conectan ambas tierras. Se cierran comillas. En cuanto a las últimas teorías sobre su posible ubicación en Doñana, el profesor reitera que, como Platón habla de círculos concéntricos, cosa que tampoco sabemos si es cierto, todo se ha convertido en una especie de búsqueda del tesoro. Se cierran comillas. Para ello, cada vez que hay un sitio con círculos, se sitúa la Atlántida. Aquí el hombre tiene verdad, aquí esta persona pues tiene parte de razón y por otras cosas pues parece olvidarse que hay una cosa que se llama satélites que lo tienen fotografiado. Acuérdense que son personas que todos tenemos nuestras debilidades y que todos tenemos un precio. Así que habrá personas que son incorruptibles y que su amor por la ciencia pues va hacia adelante, es infinito, y otros pues que van a decir lo que más les convenga. Ya está. Pero seguimos,
No obstante, desde su punto de vista, las investigaciones realizadas en el Parque Natural no coinciden con Atlantis. Pues muy bien, es una opinión pues tan respetable como la de otros. Esto se desmiente por las imágenes. Es que es alucinante. Y esto se desmiente, estoy leyendo, por las imágenes proporcionadas por satélite donde se aprecian con claridad, con relativa claridad, la Atlántida o lo que describió Platón. Por no decir con muchísima claridad. Es más, se dice, se cuenta, se rumorea que te subes en un globo, te das un paseito en un helicóptero por encima y si te fijas bien y sabes lo que estás buscando, lo vas a ver. Es un objeto, es obvio, es un olvido, caramba, perdonad, pero es que veo mal y lo sabéis. ¿Es un olvido voluntario o un despiste de que la ciencia y la tecnología están muy avanzadas? El gran secreto que España esconde sobre la Atlántida, más allá del estrecho de Gibraltar, más allá. Ese gran tesoro jamás encontrado, ningún mapa nos ha llevado hasta él. Bueno, mapa no, pero instrucciones tremendamente claras nos las ha proporcionado Platón. Por eso yo insistí tanto en Platón. Y sin embargo, la Atlántida parece sumergir de las profundidades del océano en cada expedición. Y esto, pues, me viene como anillo al dedo para deciros que se han encontrado anclas de bronce, anclas de piedra, un montón de anclas. Por lo tanto, allí hubo un puerto impresionante por aquella zona. Pero un montón, ¿eh? Un montón, tantas que solo han sacado unas cuantas. Durante siglos el continente ha sido buscado por tierra e incluso bajo el mar. Son muchos los historiadores que aseguran que la Atlántida existió. Tanto es así que hasta el mismo Adolf Hitler se obsesionó con encontrarla. Bueno, Adolf Hitler no, concretamente el Himmler, el de la SS. Según ha contado el viajero Luis Tobajas, a Adolfo Arjona, la civilización más avanzada de todos los tiempos, protagonista de los diálogos de Platón, Timeo y Critias, existió realmente. El misterio de las columnas de Hércules. Misterio no hay ningún misterio. Una columna de Hércules es el monte que más destaca del norte de África, es decir, que está pues en el actual Marruecos. Y el otro monte es el Peñón de Gibraltar. Esos son las columnas de Hércules. Según los textos de Platón, la Atlántida era una isla situada más allá de las columnas de Hércules. Más allá, pero no a la otra punta del mundo de las columnas de Hércules. Más allá es un poco más allá. Tenía 295 metros de diámetro y era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Tenía círculos de agua que la rodeaban y en el centro se levantaba un gran palacio y un templo. Además contaba con avanzadas tecnologías e incluso cuentan algunas leyendas los atlantes tenían contactos con seres alienígenas, vamos, con extraterrestres. Es que hay otros que van más allá, que dicen que los propios dirigentes o dioses o la clase sacerdotal o los reyes eran directamente venidos desde el cielo. Y aquí yo os hago un comentario o una pregunta. Todos los reyes, todos los zares, todos los emperadores, ¿por qué son reyes, emperadores o zares o lo que sea? ¿Por la gracia de quién? De Dios. ¿Queréis otro ejemplo?
más claro. Para los japoneses el emperador, el emperador, el emperador es Dios, que es de las estrellas, es decir, del cielo. En Egipto lo mismo, en el antiguo Egipto lo mismo. Y hasta hace nada en China los emperadores chinos también venían del cielo. Si queréis ejemplos, prácticos, pero todos, 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 ¿por qué eres rey? Por la gracia de Dios. Y si pasamos a la clase sacerdotal, a la religión, pues todo lo también por la gracia de Dios. Algunas corrientes aseguran que incluso ayudaron a los egipcios a construir las pirámides. Es que las pirámides, el problema de las pirámides es que no hay manera de datarlas, porque la piedra pues no se puede datar. De momento no hay tecnología. Lo que sí que se sabe es que las pirámides no tienen 10.000 años, ni 15.000, ni 20.000. Que posiblemente, pues, vamos a poner una cifra que yo leí no hace mucho. 300.000 años, así, números redondos. Ni para ti ni para mí. 300.000 años. Ni para ti ni para mí. Y posiblemente sean más viejas. Una nueva pista de la Atlántida. Para encontrar la Atlántida debemos detenernos en Andalucía, concretamente en Huelva. Y os aseguro que el servidor no ha estado buscando España, 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 Huelva, 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 Doñana, Doñana, Doñana. No. Cuando esto te lleva a través de Platón, simplemente hay que seguir lo que Platón dejó y te va a llevar directamente a todos estos estudios. Es lo que piensan un grupo de científicos de la Universidad Alemana de Wuppertal, que en el año 2004 revelaron que la Atlántida estuvo en el Parque Nacional de Doñana en Huelva. Caramba, pues ya te salen universidades no solo españolas, pero es que en todo momento yo estoy sacando universidades y científicos españoles porque nunca salen. Pero aquí están todas las universidades del mundo. Del mundo. Pero a César lo que es del César, la Universidad Alemana de Wuppertal, que fue la que se mojó, de las primeras que se mojaron, pero ya se habían mojado muchísimo antes. Hasta los círculos de agua que supuestamente rodean la Atlántida coinciden, según los alemanes. A vista de pájaro puede apreciarse claramente. A vista de pájaro puede apreciarse claramente en 2004, Otros de los misterios apuntan a la Antártida. Es un continente y fonóticamente suena igual. Esa es una confusión. Como fonóticamente suena igual, pues nos confundimos, sin quererlo y algunos queriendo. La mayoría sin quererlo y una minoría queriendo. ¿Y si este continente estuviera hacia el sur del estrecho de Gibraltar? Si fuera así, llegaríamos a la Antártida. Pero si tenían la capacidad de llegar a la Antártida, ¿en qué llegarían? ¿Cómo serían los buques? Bueno, en fin. Como veis, el debate está ahí. La Atlántida. Observamos en la latitud sur de la Antártida que fue descubierta 300 años después. ¿Cómo es posible? ¿Era Reis un visionario? La respuesta está en las anotaciones del mapa.
El navegante anota que estamos ante el mapa elaborado con información de diversos mapas, algunos extraídos de la biblioteca de Alejandría. Eso explicaría que la Atlántida existió y dónde se encontraba. Las preguntas se agolpan y tras una pregunta surge otra. ¿Qué habría más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar? Solo un continente enorme. Habría que cruzar el Atlántico para encontrarlo y allí está, América. ¿Esconde el gran continente la respuesta de la Atlántida? La Atlántida es un enigma que ha fascinado a la humanidad durante siglos, se ha convertido en un misterio sin resolver. Según Platón, la Atlántida no era simplemente una leyenda, sino una realidad perdida. El filósofo la describió como una ciudad que quedó sepultada por el agua, no sumergida, como popularmente se cree. Hubo un terremoto, un maremoto tremendo, un tsunami, como decís ahora, los modernos. Tsunami quiere decir terremoto en japonés. Pues hubo varios maremotos en japonés. Hubo varios maremotos y varios terremotos, todo al mismo tiempo, terremotos muy fuertes, muy potentes, de magnitud bestial, que produjeron maremotos uno detrás de otro que sepultaron la Atlántida. Esa es la versión más extendida. Aún no se especificó su ubicación exacta. Mencionó que estaba más allá de las columnas de Hércules, que para los navegantes de su época se encontraba en un lugar muy concreto, el Estrecho de Gibraltar. Mirad qué claro. Mirad si lo dicen claro. Más allá de las columnas de Hércules. Es decir, tú quieres entrar en casa de Tony, pues tienes que pasar por la puerta de su casa y entrarás en casa de Tony. A que lo entendéis todos, ¿verdad que sí? A que si no lo queréis entender no lo entenderéis nunca. ¿Verdad que no? Si no hacéis ningún esfuerzo en entenderlo, que no lo entenderíais nunca. Si yo quiero llegar a tu casa y tú me das, pues cuando llegues a tal sitio, pues pasas el umbral y en la puerta tal vivo yo, en las columnas, pasas el portal del edificio o de la casa o de lo que sea y te encontrarás con una puerta, el portal son las columnas de Hércules y te encontrarás con una puerta y a partir de ahí te encontrarás en mi casa, o sea, la, la Atlántida, detrás de las columnas de Hércules, es decir, en el Estrecho de Gibraltar. Ahora, si lo queremos entender, lo entendemos y si no, no. No sé si el ejemplo que he puesto es válido. Yo simplemente me limito a leer y hacer comentarios. En la búsqueda de pruebas de la existencia de esta mítica ciudad, los arqueólogos han explorado diversas teorías y lugares. Uno de ellos es el Parque Nacional de Doñana, en el sur de España. Como veis, es recurrente y os aseguro que yo no he buscado Doñana, ¿eh? El arqueólogo estadounidense Richard Freud de la Universidad de Harvard sugiere que la Atlántida podría haber estado ubicada en esta región y desaparecido bajo un maremoto. Aquí pone tsunami, pero me niego a decir tsunami, existiendo la palabra en español, que es maremoto. Según sus investigaciones, la Atlántida tendría más de 4.000 años de antigüedad. Otro investigador, el alemán Rainer W. Kahn, propone que la Atlántida podría encontrarse en el coto de Doñana, cerca del Estrecho de Gibraltar, específicamente en la llamada Marisma de Hinojos. Mirad cómo se van acercando, si es que lo saben. La historia es que lo saben. ¿Nos da la sensación que nos toman el pelo? Aunque no hay evidencias arqueológicas anteriores a la época romana, en esta zona, debido a la sedimentación, el misterio persiste y sigue intrigando a quienes buscan los rasgos de esta legendaria ciudad.
En resumen, aunque no podamos confirmar con certeza que la Atlántida estuviera en Doñana, es innegable que su búsqueda sigue siendo un enigma apasionante que conecta la historia, la mitología y la curiosidad humana. Existen tantas evidencias sobre dónde está la Atlántida que desde hace cientos de años arqueólogos e investigadores tienen la certeza que se encuentra en Huelva, concretamente en Doñana, España. Y voy terminando. Atlántida. James Cameron, que son los enlaces que os he puesto, seguramente se habrá acordado alguno, busca las evidencias en Doñana. El director de cine produce un documental de National Geographic. Tras la mítica ciudad, la desembocadura del Guadalquivir centra su investigación. Yo vi ese reportaje, esa serie de reportajes. Sí, porque a mí me encanta la historia. Y dije, ¿qué pinta aquí James Cameron haciendo esto? Con sus personas de confianza, su equipo y con lo mejorcito de lo mejorcito. Tecnología por un tubo y arqueólogos y investigadores por un tubo. Los mejores buceadores del mundo, que por cierto, pues según este hombre eran españoles. Si mi memoria no me falla. La historia mítica de la Atlántida retorna con fuerza a Doñana. Esto es Cameron, James Cameron, el director de cine, el archifamosísimo director de cine. Miles de años después de que el tiempo borrara sus huellas sobre la faz de la Tierra, la isla Atlantis sigue suscitando el interés de científicos y académicos, seducidos por una leyenda que se mantiene inalterable desde que el padre de la filosofía griega, Platón, la describiera en los diálogos Timoteo y Critias, 360 años antes de Cristo. El santo grial de la arqueología sigue más vivo que nunca, según Cameron. Lo define como el santo grial de la arqueología. Pero es que es eso. Así lo evidencia el hecho de que el productor y director canadiense James Cameron acepta el reto de National Geographic de producir la segunda entrega del documental Search of Atlantis, que sigue la hipótesis del antropólogo George Díaz Montechano. El responsable de películas como Terminator, Titanic o Avatar ya dio muestras de su espíritu aventurero cuando en 2012 descendió al punto más profundo de la Tierra, 10.908 metros, gracias al sumergible Depths Challenger. De aquella odisea emergió James Cameron, viaje al fondo de la Tierra, su primer trabajo para el canal de documentales de la Sociedad Científica. Recordad que National Geographic no deja de ser una sociedad científica, que sí que tiene un canal de televisión, tiene revistas y tiene esto, pero es ciencia. Mucha gente me conoce como director de cine, pero mi pasión es el océano y su exploración. Se cierran comillas. Citaba al canadiense para explicar la razón que lo llevó a involucrarse en un reto tan ambicioso como arriesgado. Es que tan arriesgado porque lo único que podía perder era prestigio. Para su nuevo trabajo, el cineasta se asoció con Janon Niski, Simcha Yabochi y Félix Golufes en su intento de desenterrar el mayor mito de la arqueología. Nuestro equipo de exploración investigará varias teorías nuevas sobre la ubicación de la Atlántida real, quién era ese misterioso pueblo y qué desastre acabó con ellos. Pues los objetivos lo tenía hecho y no descartaba nada. Muy bien por el señor Cameron. Ojalá arqueólogos de prestigio hicieran lo mismo que el señor Cameron. A lo largo de la historia, la ciudad ha sido buscada en más de una treintena de lugares. Pero lo que sí que sabe el señor John Cameron es que solo hay posibilidad en 2 o 3, no hay más. Y hay uno que destaca sobre todo, más allá de las columnas de Hércules. Es decir, el sur de España. Siendo los apuntes de su ancestro Salón
Platón, siguiendo los apuntes de su ancestro Platón, situó geográficamente la urbe en el Océano Atlántico cerca de Gadeira, Cádiz. Gadeira, Gades, la ciudad más antigua de Europa. Delante de las columnas de Hércules. Muchos especulan de si Cádiz es el único resto que existe de la Atlántida. Sí, también hay personas que piensan que Cádiz... Bueno, yo empiezo párrafo y esto se está terminando ya. Siguiendo los apuntes de su ancestro Salón, Platón situó geográficamente la urbe en el Océano Atlántico cerca de Gadeira, Cádiz, delante de las columnas de Hércules, en los límites del mundo conocido por los griegos, el Estrecho de Gibraltar. No es de extrañar, por tanto, que el Parque Nacional de Doñana, y más concretamente las marismas de Hinojos, fuera uno de esos emplazamientos en los que parecían converger todas y cada una de las escasas descripciones que dejó plasmadas a sus discípulos Sócrates. Díaz Montechano, asesor de atlantología histórico-científica para los 3 documentales que sobre la Atlántida grabará National Geographic, insiste en que parte de la isla y muy probablemente la misma capital concéntrica podría hallarse bajo el mar, en algún punto entre las costas de Huelva y Cádiz. Pero yo que lo vi, allí no había. Allí lo que encontraron fueron anclas, muchísimas anclas. Las anclas de piedra, pues son unas piedras que pesan un montón, que tienen un agujero en el medio, por ahí se pasaba una cuerda, un cabo, y es como se anclaban los navíos en la antigüedad. La historia es cuando te encuentras, pues, algunas que son de acero, o algunas de hierro, cuando estamos hablando de la edad de piedra. Alucinante. Una teoría que el escritor hispano desarrolla en este segundo documental de la trilogía Atlante. Un acuerdo de confidencialidad le impide concretar algunos de los puntos en que se han filmado, si bien avanza que le han llevado a rastrear todo el Mediterráneo visitando Santorini, Malta, Sicilia y Cerdeña, donde se descartó todo. Que sí, que muy interesante, que hay construcciones también que son inexplicables para la arqueología. ¿Quién ha construido eso? ¿Quién ha construido eso? Pero que ahí la Atlántida no estuvo. Una vez descartado, regresaron. Durante 3 semanas que duró la fase de rodaje en España, un equipo de 40 personas recorrió Ciudad Real, Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz, peinando todos los emplazamientos en los que esta civilización pudo haber dejado su huella. Y inmediatamente detrás de este aparecerán los tartesos. Los tartesos. Y extendió sus investigaciones también en el corazón mismo del Atlántico, las portuguesas Islas Azores. No dejó nada, ningún punto teórico donde pudiera haber estado la Atlántida, porque más allá de las columnas de Hércules, ya si estiramos mucho la goma, pues podemos llegar a las Azores o a las Canarias. Pero ellos se centraron, ya lo han dicho antes, en Huelva y en Cádiz. Díaz en Doñana. Díaz Monchano mantiene que junto al filósofo decenas de mapas egipcios de más de 4.000 años de antigüedad apuntan en esta dirección, dibujando una isla que arrancaba desde las proximidades de Barbate hasta la desembocadura del Guadalquivir e incluso hasta el mismo Cabo de San Vicente. Y quiero recordarles que se firmaron cosas confidenciales, que no podían decir dónde habían grabado dónde habían grabado el otro y dónde se encontraba esta ruina y esta ruina. Y junto con él, ¿quién estaba? El señor Pimentel.
Así que información hay por un tubo y certeza hay. Otra cosa que no la cuenten. Una extensión de terreno cuyo perímetro ocuparía como mínimo medio Golfo de Cádiz. Platón da pábulo a los apuntes de su tío pentoabuelo Solón, de que la isla desapareció tras varios seísmos de gran intensidad y una gran inundación o mega maremoto, que habitualmente los maremotos te viene uno, después otro, después otro, después otro. Las investigaciones manejan la hipótesis de que la isla se encontraría sobre un área del Golfo de Cádiz donde chocaban las placas tectónicas de Europa y África, exactamente por encima de una zona de alta actividad sísmica, explica Díaz Montechano. El epigrafista insiste en que nadie había tenido en cuenta la representación de esta isla atlántica situada frente a Gibraltar, tal como se describe en mapas y documentos que se conservan en varios archivos de Egipto y de la Cartago tardo-romana. Pero claro, ¿quién lo van a decir? ¿Los franceses? ¿Los ingleses? No, no lo van a decir. ¿Qué coño va a ser en España? ¿Va a estar en España? No. Las evidencias han tenido que ser tan duras, tan claras, y ya hemos tenido que presentar las pruebas, tantas evidencias que al final han tenido que decir, pues sí, ya está. Pero mejor así, porque yo soy partidario de que en conocer que dónde está la Atlántida ya sobra. Es más, delimitarlo. Todo esto fue la Atlántida. Con eso sobra. Tampoco repararon en que varios historiadores como Plutarco y Plinio el Viejo, entre otros, mencionan su existencia acreditando cómo la historia fue transmitida a Salón por dos sacerdotes egipcios, narrándole que la isla se hallaba consagrada al dios de las aguas Poseidón, tal como sostiene el historiador etíope Marquellos. Se cierran comillas. Otro dato esencial para el experto lo ofrece el autor de gran autoridad como Grantor, que dio testimonio de cómo algunos sacerdotes egipcios le mostraron en Egipto estelas de inscripciones en las que se veía narrada la misma historia de Atlantis. Para los egipcios no era ningún secreto. Entre otras cosas, se sabe que los egipcios viajaron mucho a Cádiz, a Gades o a la Atlántida. El mundo académico también ha buscado la Atlántida endoñada. Y sigo con los egipcios, con el comentario de los egipcios. Los egipcios comerciaban ¿con quién? Con la Atlántida. Y que sepáis que de Egipto también se guardan un montón de secretos, para que lo sepáis. El Consejo Superior de Investigación Científicas, CSIC, realizó una serie de catas arqueológicas en 2009 en las marismas de Hinojo, siguiendo las hipótesis de Werner Wittbold y Rainer Kühne, quienes a su vez se basaron en las investigaciones y hallazgos de Díaz Montechano, que lanzó al mundo la hipótesis de que los griegos pudieron confundir el vocablo egipcio costa, traduciéndolo como isla. El filólogo Juan José Villarria, el arqueólogo Sebastián Celestino, el historiador Ángel León y el doctor en geología de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez, se desplegaron en la zona de Pacil del Mal Tiempo y Cadares a lo largo del ángulo sur que se forma por la confluencia del río Guadiamar con la denominada Madre. Aprovechando la época estival se practicaron catas superficiales, sondeos de hasta 20 metros, pruebas de geotécnica para conocer las estructuras sumergidas, análisis de sedimentos de polen, macrofauna, mineralógicos, geomorfológicos, arqueológicos y demás pruebas para discernir si existía alguna actividad antrópica que revelara la existencia de vestigios de un asentamiento humano.
Los resultados fueron descorazonadores. El logopeda no ha llegado. Las pruebas certificaron que la forma de la marisma tiene un trasfondo geomorfológico, o lo que es igual, la naturaleza construyó su fisonomía. Es que claro, después de miles de años el terreno cambia. Las estructuras que desde satélites se observan en la superficie de la marisma en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo corresponden a fenómenos muy recientes de la Edad Media. Así lo acreditarían las catas en las que aparecieron restos muy antiguos de la época que van desde el Neolítico a la Edad de Cobre, pasando por la época romana y finalmente la medieval. Pero se callan cosas. ¿Qué pasa? ¿Que después de lo medieval no se construyó nada más? ¿No hubo nada más ahí? ¿O anteriormente a la al Neolítico no había nada? Cuando después de todo, de esta hora y 26 minutos que llevo leído, se abren comillas, nada que podamos asociar a evidencias de una civilización anterior de la época del legislador ateniense Solón, cuenta Antonio Rodríguez. Pues muy bien. Pero no lo dices porque no quieres, o no lo dices porque no lo sabes, o porque no ha habido pruebas. Esa es la gran pregunta que también te hacen todos. En cualquier caso, las nuevas investigaciones podrían obligar a redefinir una leyenda que demostraría que Platón dijo la verdad, que sus fuentes eran fiables, que la Atlántida es algo más que el sueño de la arqueología moderna. Y hasta aquí. Como veis, en un párrafo dicen una otra cosa y en la otra dicen la contraria. Todos están aquí y además han aparecido cientos de restos. Todos están aquí, todos los investigadores, todos los arqueólogos, todos los que piensan de una manera más hacia allá, más plus ultra, más allá, todos los que piensan de una manera más moderna, están aquí. Eso no quiere decir que sean ni más buenos ni más malos, pero tienen la mente más abierta que los ortodoxos, que pues para ellos pues la civilización llega hasta tal sitio y a partir de ahí ya lo que aparece es otra historia. Es decir, son cosas imposibles y cosas que no se pueden explicar. Todos están aquí y además han aparecido cientos de restos de otra civilización de la que se desconoce todo. Los tartesos, que se cree que eran los supervivientes de la Atlántida. Los tartesos vendrán inmediatamente después de este capítulo, que lo sepáis. Y recuerden que detrás de cada mito o leyenda existe una realidad. Y así lo demostró pues el alemán que descubrió Troya, siguiendo los libros. Detrás de un mito, realidad. Pues damas y caballeros, pues para mí es un placer hablar de historia y sobre todo hablar de la Atlántida, hablar de la Atlántida. Para mí es una maravilla el poder hablar de esas cosas, de verdad, es una maravilla. Y sobre todo de la Atlántida. Me he saltado 2 capítulos de Platón, pero en vista del éxito obtenido, pues que lo habéis visto 4 personas, y el de la cova, pues nada. Así que me he saltado y posiblemente era la parte interesante que llegábamos hasta las mismas puertas de aquí. Pero como veis, Platón es imprescindible. Pues nada, amigos, que muchísimas gracias, que esto pues ya veremos cuándo sale, esto va a quedar aquí grabadito, es tiempo de fallas, así que nada, pues ya sabéis en qué época lo he grabado, pues en época de fallas.
Y nada, que voy a grabar un montón, un montón. Pues nada, pues muchísimas gracias, mirando el reloj como siempre. Y nada, eh, que soy Tony Garcés, que estoy muy agradecido a todos vosotros, muy agradecido, que gracias, 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 cada día somos más. Eh, y vamos a ver. Que nada, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Que muchísimas gracias por vuestra fidelidad, que os deseo a todos que seáis muy felices y que nada, que Dios os bendiga a todos, que mañana más que los tartesos. Hasta mañana.